Buen día, hoy es junio 24 de junio, 24 de junio del Día de San Juan, 2024, sí, Día de San Juan, estaba leyendo hace mucho, eh, de los profetas, ¿no? el profeta El máximo, profeta, el profeta que anuncia a Jesús. muy bien. Bueno, vamos a seguir con nuestras conversaciones con el doctor Agustín Sanginés sobre. Bueno, antes que nada, por favor, suscríbanse al canal. Recuerden darle el, el pulgar hacia arriba de me gusta al video y bienvenidos a las Art and Dam. Ya, una vez ya dicho esto, bienvenido, doctor Agustín. San Ginés, continuamos con la conversación de las migraciones. Nos quedamos en toda la cuestión de la colonización de América que hizo Europa, pero nos ibas a hablar sobre Norteamérica, ¿no? Todo, y sobre todo esta cuestión de el África migrante, ¿no? Y cómo, pues, este no fue algo que ellos realmente quisieron, sino fue, pues, una obligación, ¿no? Una esclavitud, fue forzado, ¿no? Y fue algo pues uno de esos crímenes humanos que podríamos hablar, algunos de los crímenes humanos que ha habido en la humanidad, ¿no? Eh, pero bueno, ya no los explicarás con tus palabras y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Continuamos. Bueno, en la época moderna, cuando se descubre América, cuando los europeos ven las vastas tierras americanas, que están, pues sí están pobladas, pero muchas están altamente despobladas. Ujú, Están pobladas las zonas donde habría agricultura, Mesoamérica y de parte de los Andes, pero todos los demás lugares estaban muy despoblados. Había poblaciones de cazadores recolectores en todo el Caribe, prácticamente todo Norteamérica y casi todo Sudamérica. Entonces eran vastísimas tierras para la población en crecimiento de Europa. Entonces, Europa se lanzó masivamente a colonizar América. Primero, españoles, portugueses, italianos, y, y realmente abarcaron pues, desde Alaska hasta la Patagonia. ujú, Fue increíble el acceso que tuvieron. Donde había poblaciones indígenas que se prestaron a pues pacíficamente a la llegada de los españoles, hubo un mestizaje muy fuerte. Donde no hubo, sobre todo con cazadores recolectores, hubo una guerra desigual, por supuesto, contra los pueblos de cazadores recolectores, y muchos de ellos fueron exterminados. Eran muy pocos, hablamos de los pobladores de Argentina, de Uruguay, sobre todo de muchos de Brasil, que fueron prácticamente exterminados. En algunos lugares donde estaban más consolidados, como en Paraguay, los guaraníes lograron conservarse y el mestizaje es muy fuerte ahí en esa zona. En todo lo que es Mesoamérica, también el mestizaje es muy fuerte. Bueno, pero llegaron los europeos anglosajones, especialmente anglosajones y franceses, a América, especialmente al norte. Ahí no se habían establecido los españoles porque era muy vasto el territorio y era muy hostil climáticamente hablando la ujú, costa oriental de Estados Unidos, de lo que es ahora Estados Unidos y Canadá. Y ahí llegaron los colonos ingleses, alemanes, franceses, holandeses, escoceses, y se instalaron ahí. Como había pueblos cazadores recolectores, lo que hicieron fue algunas con ellos, algunas alianzas, pero los que se oponían fueron exterminados. Y luego usaban a los mismos grupos indígenas contra los mismos grupos indígenas para lograr expandirse. Una vez que se establecieron y formaron las colonias en el Norteamérica,
y los franceses en Canadá, lo que es Montreal, empezaron la expansión masiva hacia todo ese territorio de América del Norte. El enfrentamiento con los pueblos originarios pues, fue muy desigual y prácticamente fueron destruidos. Lo que quedan de los pueblos originarios, muchos de ellos están en reservas indígenas. Imagínate un cazador-recolector que es nómada y que necesita grandes extensiones de terreno, los reduces a una pequeña territorio y como no pueden sostenerse, el gobierno los sostiene. Les da dinero para que puedan sobrevivir, les da alimentos, pero bueno, pues prácticamente se vuelven pueblos dependientes absolutamente y con poco desarrollo económico. Ha habido excepciones. Entonces, la expansión europea hacia América del Norte es brutal. Igual pasa en Argentina, en Uruguay y en Brasil. En Brasil con los portugueses, en Argentina y Uruguay y sobre todo llegan los españoles y italianos. Por eso la población es mayoritariamente europea en esos lugares. También empezó el tráfico de esclavos, como decíamos, y todas las zonas costeras se llenaron de esclavos, tanto de América del Norte como toda América. Bueno, esa migración dio lugar a que se desarrollara ampliamente la economía de esos lugares. En poco tiempo, lo que eran las famosas colonias eran superiores a sus propios lugares de origen. Las colonias de Estados Unidos empezaron a superar a Inglaterra. Los lugares de América empezaron a superar a España. Por supuesto, era mucho más grande, con mucho más recursos, con mucho más población, y empezaban a superar a las metrópolis. Y posteriormente se dio un profundo mensaje de independencia, ¿no? Los mismos europeos que estaban en América se independizaron de los europeos que estaban en Europa. O sea, la independencia no es de los pueblos originarios, es de los mismos europeos que se estaban establecidos en América. Bueno, pero esto, cuando empiezan a llenarse los espacios, ¿cuánto tiempo tardaron en ocupar toda América? Se puede decir que hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX ya América estaba ocupada, ya no había espacios libres y se cerró ese tipo de emigración. Sigue habiendo emigración hacia Estados Unidos y a Canadá, es muy grande, hacia Argentina, pero ya no es la misma que a los primeros siglos de la colonización. En África pasó una cuestión muy interesante. Muchos pueblos fueron saqueados por los esclavistas, pero los europeos se establecieron en todas las costas africanas y empezaron a saquear los productos minerales y forestales de África. Y empezaron a emigrar hacia allá, pero no eran las condiciones favorables de América. Había mucha oposición, los pueblos africanos eran muchos, había mucha población africana, que fueran cazadores, recolectores o campesinos o ganaderos, había mucha resistencia. Lograron establecerse muchísimas colonias, pero nunca bien establecidas como en América. Y posteriormente, en el siglo XX, los africanos empiezan su proceso de independencia. Después de que se debilitan las colonias, los imperios coloniales después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales se debilitan mucho entre ellos. Entonces los africanos empiezan un proceso de independencia. Pero este proceso de independencia, ese sí llevado a cabo por africanos, a veces propuestos por los mismos europeos, genera países muy pobres, con muchísima corrupción y con muchísimas incapacidades de respuesta ante el mundo moderno.
y esto genera una pobreza extrema como en ningún otro lado del mundo, en África. Y esto genera la posibilidad de inmigrar hacia Europa. Y empieza una inmigración masiva de África hacia Europa. Okay. Lo vemos ahora, como Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Italia, y mismo España, están con muchísimos, todo hasta Europa del Norte, está con muchísimos inmigrantes africanos. Ellos llegaron por el hambre desesperada que había en África y las guerras internas entre ellos. Y estos inmigrantes que llegaron a países civilizados ya no llegaron como esclavos, sino ya no como mano de obra barata, o sea, tienen que ser mano de obra, pero como había leyes, tienen que pagarles un salario mínimo y tenían todos los derechos de cualquier ciudadano europeo. Y esto entonces favoreció más la propia migración. ¿Por qué? Porque las condiciones, aún las peores condiciones de los africanos en Europa, son mucho mejores que los africanos en África. Igual le pasa a los latinoamericanos que van a Estados Unidos. Las condiciones, entonces empiezan en una migración económica hacia los países más desarrollados de los países menos desarrollados. De Centroamérica y México hacia Estados Unidos y de toda África hacia Europa. Y esta migración moderna es la que nosotros estamos llamando la situación actual que se vive. Existe una crisis de migrantes. ¿Qué pasa? Cuando llegan muchos migrantes, aunque llegan pacíficamente y por hambre, empiezan a generar colonias y costumbres totalmente diferentes a las de los originarios. Claro. Y esto genera un ambiente de rechazo en mucha de la población. Sí. Se llama xenofobia. No, no es que tengas miedo, no es que sea una cosa ridícula, es simplemente me estoy dando cuenta que mi cultura está cambiando por la gran inmigración. Y entonces hay respuestas desde muy violentas hasta muy políticas e ideológicas. Entonces hay una lucha contra la migración pasiva. Pero por otro lado, los grandes defensores de los derechos humanos dicen tienen todo derecho y son humanos, tienen todo derecho de estar acá. Y entonces ahorita, en este momento histórico, de donde está la gran migración africana y latinoamericana hacia Estados Unidos y hacia Europa, hay dos posturas muy fuertes. Una, política de puertas abiertas, que está generando una tensión gigantesca, y otra política de puertas cerradas, de no aceptar a cualquier inmigrante y de cerrar. Pero, ¿cómo vas a cerrar las fronteras? ¿Cómo vas a cerrar las fronteras de Europa? Pues es imposible. Por toda la costa llegan constantemente galeras y galeras de africanos, igual que por la frontera del norte de México llegan cientos de miles de latinoamericanos allá. Y esta es la nueva migración que hay. La nueva migración que hay es por pobreza para buscar un mejor desarrollo. Y esto está cambiando en este momento la situación estructural de los países de Europa y de América, y de Estados Unidos y Canadá. Pero también genera un ambiente muy diferente en los países de África. ¿Por qué? Porque mucho dinero que generan los trabajadores africanos a latinoamericanos en los países desarrollados llega a Latinoamérica, llega a África. Y entonces empieza a haber un desarrollo económico en esos lugares, con todo esto que tiene que ver. ¿Qué pasa con este ambiente? Muchos de los migrantes que llegan, pues llegan desarraigados, sin su propia cultura. Entonces son fácil presa de la gente que es tratante, tanto de personas como de los narcotraficantes. Entonces son fácil presa de las drogas, del alcohol, o de la trata y de la delincuencia. Entonces, por supuesto que ha aumentado mucho la delincuencia, pero no es por los migrantes, es por la forma como está organizada la recepción de los migrantes.
en la forma como está organizada la sociedad y cómo hay abusivos y la impunidad para permitir ese narcotráfico y esa situación. La situación de narcotráfico se está volviendo imposible en Estados Unidos, se está volviendo imposible en Europa por la migración, entre comillas, pero no la migración, es la permisividad que hay a esas mafias que están destruyendo la sociedad europea y americana. Ok. Así es como veo la situación migrante. Esto genera movimientos políticos modernos muy fuertes, ¿sí? Antimigrantes, pero no es una cuestión de antimigrantes de mátenlos, ¿no? Sino no los dejen de entrar más, ya no permiten que entren más. Y entonces a eso les llaman xenofóbicos, y a los que quieren meter más, pues le llaman pues, traidores a su patria porque están metiendo gente ajena al país. Entonces, el conflicto está muy fuerte en este momento en el mundo por la migración. Ahora, la migración, la gente que migra, la gente que está migrando, vive condiciones muy desfavorables. Desfavorables desde el punto de vista personal y también cultural. Llega a un lugar desconocido, sin redes sociales, sin claridad qué va a hacer. Por ejemplo, en la migración de México a Estados Unidos o de Centroamérica a Estados Unidos ya tiene mucho tiempo. Aparte que muchos eran territorio mexicano. Entonces ya hay muchas colonias o muchos pueblos de mexicanos en Estados Unidos, en casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Uh-huh. Los nuevos migrantes que llegan a una comunidad. No llegan solos. Igual está pasando ya en África. En África ya hay, en Europa ya hay comunidades de africanos donde llegan los nuevos africanos y se instalan. Entonces, establecen como ciudades o guetos dentro de la propia, del propio país que recibe a los migrantes. Bueno, hay también una industria completa de migrantes. Hay gente que mueve muchísimo dinero moviendo migrantes. Les cobran un dineral. En México se les llama polleros. Estos polleros llevan personas migrantes a Estados Unidos y les cobran un dineral por llevarlos. Uh-huh. Y bueno, hemos sabido de casos de abusos terribles, de muertes muy fuertes en México y en Europa, pero hay un negocio atrás de esto muy fuerte. El negocio de las pateras en el Mediterráneo que llevan cientos de migrantes de África hacia Europa, que a veces naufragan, pues es un negociazo, porque se llevan miles de euros o de dólares estos traficantes. Entonces, atrás de toda esta migración, hay un tráfico de personas muy fuerte. Claro, los otros desesperados porque tienen ganas de progresar o de salir adelante, y los otros, pues, abusando de esto. Entonces, en la migración actual es la trata de migrantes que no se había dado nunca antes. Antes la gente migraba solita, no, ahora hay gente que organiza esta migración para llevarla, cobrándoles muchísimo dinero, arriesgándolos muchísimo y sacando una ventaja económica terrible de eso. Eso es como estamos viviendo en este momento la migración moderna. Claro, no estoy hablando de la migración de intelectuales, la migración de otros tipo de artistas o de deportistas de alto rendimiento. No estoy hablando de la gran migración, masiva migración. Pero también esta migración, o sea, también la motivan, por ejemplo, hay grandes empresas o campos que Estados Unidos necesita la fuerza laboral de los trabajadores mexicanos o latinoamericanos y entonces hacen que migren hacia allá de alguna u otra manera. Eso No es sé lo que cómo. es el tráfico de personas. Ok. O sea, a ver, en Estados Unidos como en Europa hay empresarios corruptos. Uh-huh. Que pagan mucho menos a un trabajador indocumentado que a un trabajador documentado. Sí, claro. Entonces, al pagarle menos a un trabajador indocumentado, te ahorras mucho, tienes mucho más ganancia.
Por eso es el tráfico de personas, por eso es el tráfico que se da con personal indocumentado. Ahora, para llegar documentado, emigrar documentadamente, es casi imposible. Las cuotas son así chiquititas, ¿no? Ajá. Entonces, el tráfico de personas se da porque en los países desarrollados hay gente corrupta y hay impunidad en los mismos gobiernos para hacer eso, ¿sí? Y la otra es por la necesidad económica. Me arriesgo lo que sea. Yo ahorita estoy viviendo en un pueblo en Jalisco de migrantes. Hubo mucho tiempo, ahorita ya no están saliendo tanto porque hay desarrollo económico aquí, pero hubo un tiempo en que prácticamente la mitad de la población de Zapotiltic, por ejemplo, estaba en Estados Unidos, colonias completas. Por ejemplo, cuando viene la fiesta del pueblo, el pueblo se llena de gente que está allá, pero que viene a la fiesta del pueblo. Entonces aquí lo vivimos diario, por ejemplo, cómo los muchachos que se van, muy ilusionados para ayudar a su familia, algunos regresan con recurso y desarrollan su capacidad, pero otros se quedan allá y se pierden a su familia, se meten en drogas, se meten en delincuencia. Okay. O sea, hay mucho riesgo, pero hay eso que llegan a colonias de mexicanos que están allá. Uh-huh. Hay muchísimo riesgo. Entonces, no es fácil para los que se van, ni tampoco para los que se quedan. Porque los que se quedan están con la angustia de su familiar que se acaba de ir. Por ejemplo, un sobrino de Carmen, mi esposa, acaba de irse para allá. Y su mamá, hablando con él con lágrimas en los ojos, por teléfono. Y ahora se puede hablar, ahora hay celulares. Pero estamos hablando hace 30 años, ¿cómo se comunicaban? Había gente que tenía 30 años sin comunicarse con su familia. Entonces, es muy dura la situación. Y no pueden salir, porque si salen de allá ya no pueden regresar. Ay, no. O sea, no pueden venir aquí de vacaciones, pues solamente ya después de la segunda generación que ya nacieron allá, ya pueden hacerlo. Igual les pasa en África, igual les pasa en Europa. Entonces hay muchísima gente desarraigada. ¿Qué cultura estamos generando? Una nueva cultura. Una nueva cultura que no sabemos por dónde va a ir. Los en Europa están espantados. ¿Qué cultura estamos generando? Pero por otro lado también se empieza a dar el mestizaje entre los inmigrantes y los pobladores de ahí. Hay muchísimo. Por ejemplo, ya en Inglaterra, los principales alcaldes de las principales ciudades de Londres y otros lugares ya son inmigrantes. ¿Ya? ¿Ya cambió? No estoy hablando de los que llegaron como esclavos, no, estamos llegando a los nuevos inmigrantes. Bueno, y esto no solo se amplía con los africanos, también la parte de Asia. ¿Qué pasó en Asia? En Asia, en Medio Oriente, hay mucha guerra, mucho conflicto y también hay mucho migrante de Asia hacia allá. ¿Sí? Y, por supuesto, en el lejano Oriente, en Indochina, pues las grandes guerras, también imperialistas, han generado muchísima miseria. Ha habido una migración masiva, por ejemplo, de vietnamitas, de tailandesas hacia Estados Unidos y hacia Europa. Igual que en Latinoamérica, les cuesta más trabajo. Pero por supuesto las mafias traficantes hacen mucho más negocio, porque les cobran mucho más dinero. Llevar una gente de Vietnam o de Tailandia hasta Estados Unidos no es lo mismo que llevarlo de Jalisco hasta Estados Unidos. No es lo mismo que llevarlo de Marruecos a Europa que desde la India, ¿no? Sí, es mucho más lejano. Y además el lenguaje es más lejano y además ahí pueden caer más fácilmente en cualquier otro tipo de cosas. Claro, y por eso estamos llenos de películas de mafias y de mafias chinas y las mafias vietnamitas y las mafias coreanas, todo esto porque finalmente se hace un micropoder en lugares donde llegan. Tienen que organizarse de alguna manera. No están de acuerdo con las leyes del país a donde llegan, pues ¿cómo van a estar de acuerdo si no son sus costumbres? No tiene nada que ver con ellos. Entonces hay un verdadero desbarajuste económico-cultural por la migración masiva actual, provocada por la diferencia económica que hay en los países, la facilidad de moverse
y por supuesto gente que hace el tráfico de personas. Y por supuesto gente corrupta en los países que reciben, que le conviene tener este tipo de gente. Por supuesto, los principales prostíbulos, los principales antros, trata de personas, venta de órganos está entre los migrantes, ¿no? O sea, son fácil presa para los degenerados que quieren abusar de ellos. O sea, hay toda una industria de la migración en este momento. Pues yo puedo verlo desde un punto de vista unilateral del que está recibiendo, ay, qué horror, ya llegaron los migrantes, o del que está llegando, ¿y ahora qué hago en este país? ¿Sí? O de la tráfico. No, hay que verlo de manera integral. Nos afecta a todos. Y la respuesta tiene que ser integral. Tampoco son fáciles. No voy a hacer un muro y ya no van a pasar. Pues no es cierto. El muro no va a detener nada, ¿no? Eso es simbólico, ¿no? O sea, nada va a detener mientras no existan condiciones económicas, políticas adecuadas en los países que reciben y los países que salen los migrantes, que pueda corregir esto. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de los programas de desarrollo que han ido a América Latina y África han sido totalmente corruptos. Los programas de desarrollo llegan a gobernantes sin escrúpulos, se quedan con esos recursos, abusan de ellos, y entonces el país queda súper endeudado y con más pobreza. Y a eso también son cómplices los gobiernos de los que dan el dinero, que dan dinero, ¿sí? Ajá, pero también he visto, o sea, cuando, por ejemplo, migrantes que hacen sus cosas legalmente, o sea, tramitan sus papeles legalmente, o sea, les cobran una cantidad de dinero, o sea, bastante dinero, y además se tardan, los trámites se tardan, no pueden salir tampoco del país, eh, y tienen que tener un muy buen abogado para lograr que les hagan bien sus papeles, y rápido, Eh, ¿no? Estás Esa es hablando de una la cosa. migración legal. Eso es legal, imagínate, Legal, legalmente. que O sea, además es el 1% o menos del 1% de la migración total. sí, pero imagínate, o sea, si estamos hablando que legalizarte en un país te cuesta mucho trabajo, o sea, pues por eso, o Aún sea, en países como México, como, que no son, bueno, también reciben migrantes, para un extranjero es terrible, eh, exacto. Ujú. ¿sí? Para un extranjero que le cuesta mucho trabajo ponerse a trabajar, no hay permisos de trabajo, no hay Ujú. visa, hay que salir cada 6 meses del país a buscar la No hay visa. una bienvenida para ese migrante ilegalizado, decirle, oye, bueno, te vamos a dar clases de español bien, así gratis aquí, un programa Y eso para es el el que están. legalizado, y eso es Ese es el el legalizado. legalizado, sí, exacto. Ahora, imagínate el no legalizado, pues fácilmente cae, y si viene sin conocer el idioma, sin conocer redes sociales, pues fácilmente cae en las redes del crimen organizado. Mm, ujú. Bueno, pero además, esto tiene que ver con toda esa estructura, esta estructura, ¿qué es lo que te da a ti confianza como persona? Bueno, primero mi propia identidad personal. La segunda es mi familia. Un migrante pierde su familia prácticamente, queda lejos de su familia. La tercera es la identidad política. Pues no tiene país, no está organizado políticamente, no puede tomar decisiones colectivas, no tiene poder político. Ujú. La cuarta es la identidad cultural, ¿sí? Que me gusta el baile de este tipo, me gusta la comida de este tipo, me gusta Claro. eh, este tipo de relación con mi novia, con mi esposa, con mi familia. Pues no tiene, se desarraiga totalmente. La otra es la religión. O sea, allá tienen una religión, pero acá, pues, para encontrar a la gente de mi religión, sea Ujú. católica, sea protestante, sea budista, sea lo que sea, pues no la encuentro. Se A veces se arrastra hasta agrupan, man. pero pues y Ujú. entonces también está el tráfico cultural, el tráfico religioso, el tráfico económico, ¿no? Porque es terrible lo que les pasa a un migrante. No estamos hablando del migrante
intelectual, que además también es difícil, sino estamos hablando del inmigrante común, gente del pueblo que no tiene mucho conocimiento. Ahora, la migración de México hacia Estados Unidos es menos dramática porque te digo, hay una población ya muy establecida de mexicanos o de guatemaltecos o de salvadoreños en Estados Unidos. Ya reciben a estas personas, ya reciben casi a su propia cultura, aunque sea diferente. Pero lo que está pasando en África, en Europa, es terrible, porque todavía no existen esas colonias africanas. Ya empiezan a establecerse. Ah, yo pensé que ya existían, que ya tenían como... No, no, es muy nuevo. A ver, Okay. ¿cuánto tiene la migración africana a Europa? Después de la Segunda Guerra Mundial, de los años 70 para acá. ¿Cuánto tiene la inmigración mexicana a Estados Unidos? No, siglo XIX. Claro. O antes. Sí, más de 100 años. Sí. Tiene 150 años. Entonces hay una diferencia enorme. Además, había ya Sí, claro. colonias mexicanas allá. Entonces es muy diferente porque el mexicano, allá ya hay un arraigo de costumbre. Y además es muy fácil venir y atravesar la tierra, aunque sea ilegal, pues atraviesas por la tierra, ¿no? Es muy amplia la frontera. Ahí tienes que atravesar el mar. O situaciones terribles. Si vienes por tierra, pues imagínate atravesar Turquía y los Balcanes y todo eso está pesadísimo. Sí. Entonces, por eso la emigración en Europa es tan dramática. Por eso es tan difícil encontrar una solución. Y el que cree que es una solución fácil, está difícil, es imposible. O sea, no va a ser posible. La migración legal, pues, no se va a conseguir, para empezar. ¿Está clarito? No es posible conseguir la migración legal. Porque, como dices tú, son muy poquitos casos, muy poquita gente que te va a dar ese apoyo. ¿Sí? Y la migración ilegal se va a seguir dando. ¿Cómo lo controlo? Hay gente que propone, vamos a matar a todos los migrantes. Pues están locos, no van a poder hacer eso, ¿no? Imposible, sí. Ok. No, y entonces vamos a educarlos. Pues, ¿cómo vamos a educar a toda esa población que casi es analfabeta, que habla otro idioma, que está en una situación totalmente diferente? Y adultos. Entonces, no es nada fácil lo que está viviendo Europa con la migración y lo que está viviendo, bueno, Estados Unidos es menos dramático, pero claro, han llegado muchísimos asiáticos y cosas de estas, pero no es lo mismo que la migración masiva de latinoamericanos. Entonces hay dos, y siguen llegando europeos del norte, ¿no? Entonces la migración en Estados Unidos está muy establecida. Está la población indígena original, que es muy poca población, y están en reservas y algunos se han integrado. La población mayoritariamente anglosajona, de origen anglosajón, la población europea de origen latinoamericano, de origen latino, perdón, italianos, españoles, franceses, que están en Estados Unidos, que tienen una tradición muy fuerte, que también fueron migrantes muy duros y que lograron establecer su propio grupo social, ¿no? Los inmigrantes irlandeses, italianos, que eran minoritarios, ¿no? La población mexicana, que es muy fuerte en Estados Unidos. Se calcula que, pues, por ejemplo, hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Qué bárbaro. ¿Sí? O sea, entre ya nacionalizados de Estados Unidos y mexicanos. Y, por ejemplo, lo ves, la selección de fútbol de Estados Unidos es la multiculturalidad total. Hay anglosajones, hay latinos, hay mexicanos, hay asiáticos, hay africanos, hay de todo. Pero tú lo ves en las selecciones de Europa. Claro. Son belgas, son negros. La población africana, francesa son prácticamente africanos. ¿Sí? La población, Alemania tiene bastantes. Holanda también. Los que menos tienen son los españoles y los portugueses, ¿no? Los italianos también ya tienen. Entonces, hay una fuerte migración. Hay un caso de una migración muy fuerte que le hicieron Santa Josefina Vaquita, que vivió en los primeros tiempos del siglo XX. Esta mujer no se sabe bien dónde nació.
pero es del subsahariana, por el Chad, por ahí, por estos lugares. Desde muy chica fue robada por los esclavistas islámicos y hecha esclava. Y la compró un italiano. Este italiano vio que esta mujer era muy inteligente, muy capaz, y la llevó de esclava a su casa, a Italia, para que fuera nodriza de su hija. Okay. Entonces se educó, mujer muy inteligente, se desarrolló, hasta que ella conoció la religión católica y dice, por fin tengo un patrón, está allá arriba, no tengo otro patrón. Ese es mi único patrón, mi único amo. Y se rebela y se mete a un convento. Y la protegen las leyes del convento, se hace religiosa y empieza a hacer unas obras de caridad enorme, gigantesca con todo el mundo. La gente misma italiana la quería muchísimo. Pero es un caso muy especial. Pero los mismos esclavos son llevados originalmente a Europa. Pero esa es la primera inmigración. Gente totalmente desarraigada. Hay casos extremos de Santa Josefina Vaquita, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Realmente se perdían y eran tratadas como prostitutas o como esclavos sexuales o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí existe una tradición de migración muy antigua, pero la nueva migración es única y especial, especialmente en Europa. Por eso muchos europeos no saben qué hacer. Por eso existen muchos grupos políticos antimigrantes radicales. Porque no saben qué hacer. Están desesperados. O sea, de Es el repente, miedo, ¿no? Seguramente. pues sí, miedo y además pues, ha aumentado la delincuencia, ha aumentado las violaciones. Me estaban dando un dato de que en Francia, por ejemplo, hay 60 violaciones diarias. En Francia. En Francia. Y en España 13 diarias. Dice eso, claro. Pues no, la cantidad de inmigrantes es enorme. Una cultura islámica sin respeto a la mujer, ven a la mujer blanca ahí, pues toda, pues van sobre ella. ¿Sí? Está terrible la situación en Francia. Por eso no es gratis todos los movimientos que hay contra los migrantes. Claro que en los migrantes hay de todo, hay desde santos maravillosos, gente sencilla, hasta gente enferma mental, ¿no? ¿Sí? Y además, si no estabas enfermo mental, te hicieron, porque la situación es muy desesperante, por la droga y por todo lo que querramos. Entonces, no está fácil lo que está viviendo la migración, la población europea. Pero la población africana tampoco está fácil lo que está viviendo. La pobreza extrema en África es bestial. Y eso también genera conflictos internos muy fuertes, conflictos fuertes en África y en Asia. Ya estamos hablando de Afganistán, ¿no? Cómo fue invadido primero por los rusos, luego por los americanos, ¿sí? Y pues la cultura talibana extrema, ¿no? Hay una situación muy, muy difícil que se está viviendo, por ejemplo, en Afganistán, que es uno de los países más pobres del mundo. O sea, los países más pobres del mundo están casi todos en África y solamente 2 están fuera de África. Haití y Afganistán. Ah, mira. No, o sea, no es Brasil, no es ninguno Brasil, de no, estos otros no. países de Latinoamérica. Solamente es Haití, para que veas cómo estará la miseria en Haití. Sí. Para que los de República Dominicana, que son frontera, pues, los vean como absolutos subdesarrollados. Y los de República Dominicana. O sea, es terrible lo que está pasando en estos países. Estamos hablando de países, claro, hay aparte lugares donde hay mucha miseria. Pero si los países más pobres del mundo son en África, como 7, 8, 10 de África y 2 fuera de África. Y cuando te refieres a miseria, ¿es que no tienen acceso a agua, alimentos? No, si no tienen acceso a agua y alimentos, estarían muertos. Ah, ok. Entonces miseria es... Miseria es, no tienen acceso suficiente a reponer las fuerzas que tienen. O sea, viven al día y con caricias enormes.
sea, su alimentación es favorecedora de desnutrición. Sí tiene acceso a alimento, pero muy pobre. Tienen acceso a agua, pero muy pobre y además contaminada, con muchas enfermedades. Tienen acceso a vivienda, sí, pero ¿qué tipo de vivienda, no? Pues Ok. casuchas terribles. Y algunos debajo de puentes o cosas de esas, ¿no? Ujú. Entonces son cuevas casi. Miseria es aquel que vive al día y sin esperanza de salir. Ahora sí que el que tiene el pan nuestro de cada día, el pan nada más de hoy, no para mañana. Yo conocí gente en miseria en Tehuantepec, en la zona de Tehuantepec, Oaxaca, y las personas cuando tenían para una semana ya se sentían ricos. Ok, pero ellos ni pensar en migrar, porque no tienen la fuerza para hacerlo. No, los más miserables ni siquiera migran. Ok. Los que migran son los arriesgados, Ujú. los que tienen un poquito de fuerza. Los más miserables no migran. O No sea, es pueden. mentira que tienen los más pobres, no. Viene la gente pobre, pero no miserable. Ok. Los más miserables, pues vienen de sus países de origen, no tienen capacidad de salir. O sea, no hay, como dices tú, no, ni siquiera pueden pensar en salir. Bueno, entonces, o sea, todo esto ha guiado, o sea, ha sido, primero, hay migración por la cuestión laboral, por guerras, ¿no? Y hay una política de ahora de globalización, y bueno, ya estamos en las crisis migratorias, ¿no? Y estamos ahora viendo lo de los conflictos de guerra de Siria, ¿no? La cuestión económica de Venezuela, la persecución de los Rohingya en Myanmar y que han creado más refugiados, por supuesto, y la cuestión del cambio climático, que no sé si sea cierto o es una política también, eh, El cambio climático siempre existe. nada Lo más que que se se ha dice, exagerado. no se exagera. Lo que no se sabe es si es producido por el hombre o no, o qué tanto tiene importancia el ser humano. ¿Sí? Ya, ok. O sea, eso es lo que está en discusión. Pero el cambio climático siempre ha existido, ¿no? Pues ha habido épocas glaciares, épocas de todo tipo, o sea, pequeños inviernos. Inclusive una gran erupción volcánica puede provocar un invierno por cenizas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, cuando tuvo erupción el Krakatoa allá en Indonesia, pues hubo un pequeño invierno por cenizas volcánicas. La erupción de Santa Elena hubo un cambio climático, ¿no? El monte Santa Elena allá en Oregon. Entonces, el cambio climático existe. Provocado por el hombre, sí, en ciertos lugares. Pero eso no es lo que está discutiendo ahorita. Lo que está discutiendo ahorita es la forma como se organiza el ser humano. La globalización hay gente que dice, somos un solo país, todos puertas abiertas, todo el mundo para todos lados. Y entonces dicen otros, no, pues ¿a poco mi casa es de puertas abiertas? ¿A poco voy a dejar entrar a cualquiera a mi casa? Voy a tener la puerta abierta, tú tendrías la puerta abierta de tu casa a todas horas para entrar a cualquiera. Pues no, el ser humano hace fronteras. La misma casa es una frontera con el otro. Que tú le abres la puerta a quien quieras y a la hora que quieras. Pues igual son las Bueno, fronteras de los países. Tú abres o no abres la puerta. Lo que pasa es, pues este tiene mucho dinero, ¿por qué no ayuda al otro? Bueno, no hagamos eso, no juzguemos a los demás por intenciones. Estamos viendo un problema enorme, cómo resolverlo a raíz político y social. No hay forma sencilla, no hay forma fácil, pero la drama que viven los migrantes y las familias que quedan allá es terrible. Eso es lo que quiero decir. Y y lo que entonces, vive también la sociedad que está recibiendo inmigrantes, también está viviendo su drama. Lo que decíamos en Francia, 60 violaciones diarias. sí. Eh, sí, hicieron una película hace muchos años de Francia que para mí fue terrible y por eso ya no quise como, dije ya no voy a ir a Francia, ¿no? Eh,
se llama Taken, ¿no? Y es justo de la mafia argelina en Francia que se lleva a las mujeres migrantes, no migrantes, turistas, las secuestran para trata, ¿no? Y yo No, así, pero qué en todos horror. lados es eso. O sea, yo Sí, puedo ver lo peor de la sociedad en cualquier lugar, sí, sí, pero cuando ya empieza a ver, por ejemplo, que 60 violaciones diarias en un país eso es como Francia, mucho. dices tú, ¿ya qué óvole? ¿Qué está pasando? Sí, sí, claro. Entonces está cambiando esta situación. Entonces es terrible para los migrantes, pero también terrible para la población que recibe. Te cambian tu cultura, te cambian toda situación. Ujú. No es fácil, no es tampoco juzgar. Hay que analizar, ver y qué toca hacer a cada quien. Por lo pronto, creo que la peor manera que podemos hacer es dar limosna a los migrantes. ¿Ah, sí? Claro, la limosna no sirve para nada. Lo que hay que darles es o trabajo bien remunerado o favorecer que regresen a su lugar. Sí, educación, bueno, o sea, No, no, pues, en tú, caso de como, que no tengan. tú como persona, lo peor que puedes hacer es sí, consentirlos. Ujú. O sea, no, hay cosas que estén enfermos, pero la otra cosa es, pues hay un chorro de... No hay que estar haciendo el efecto llamada que dicen algunos. Vengan los migrantes, que vengan, pues ¿a qué vienen? Ok. Hay gente que dice, no, aquí lo recibimos, nosotros somos buena onda, sí, recibirlos en tu casa. Ujú. Pues no es tan fácil. Los tienes en las calles pidiendo limosna. O sea, tú entiendes a los haitianos, ¿no? Los haitianos viven una situación terrible en Haití y por lo que vivan en cualquier situación migrante, pues es menos grave que lo que viven allá, aparentemente. Porque allá cuando tienen su familia, ¿no?